Conducir en mojado ya es difícil en cualquier coche de carreras, pero con un Fórmula 1 es todo un desafío. Así que, ¿cómo lo están haciendo los pilotos? ¿Y por qué es tan fácil cometer errores? Para aquellos que no lo saben, durante mi carrera deportiva corrí en varias categorías de monoplazas y obviamente tuvimos varias carreras en agua. Y déjame decirte que no es nada fácil ir rápido en mojado. Así que os voy a explicar lo que están haciendo estos pilotos, porque es mucho más difícil conducir en mojado que en seco. Para empezar, hay muchos más factores a tener en cuenta al conducir en mojado. La capacidad mental que tienes que usar solo para mantener el vehículo recto y apuntando en la dirección correcta es tremenda. Esto se debe a que hay menos agarre que en una pista seca, pero también a que las condiciones cambian constantemente. En una pista seca puedes coger el ritmo, ya que lo único que cambia de vuelta a vuelta es la carga de combustible, la degradación de los neumáticos y una cierta evolución de la pista, lo que como mucho suma alrededor de medio segundo por vuelta. Esto significa que realmente puedes tirar fuerte en cada entrada, en cada vértice, en cada salida de las curvas, porque sabes cuánto agarre te va a devolver la pista, y eso te da la confianza necesaria para saber que el neumático responderá. Ni siquiera tienes que pensar en ello. Mientras que en mojado el punto de frenada puede cambiar en decenas de metros por vuelta. La cantidad de agarre puede cambiar de una curva a otra y pueden aparecer muchos parches húmedos o incluso charcos. Como resultado, el piloto nunca puede estar 100% seguro de lo que va a encontrar en la siguiente curva, por lo que debe estar mucho más atento a su entorno y a cómo afectará al comportamiento del coche. Esto genera mucha más tensión mental al piloto y causa una fatiga superior a rodar en seco. Por eso se ven más errores hacia el final de las carreras, como el que vimos con Alex Albon en Singapur. Entró en la curva 8 demasiado rápido, la pista no le dio tanto agarre como esperaba y simplemente patinó hacia la barrera, algo frecuente rodando en agua. Para complicarlo aún más, las condiciones de pista pueden ser completamente distintas según la parte en la que te encuentres. Por ejemplo, una parte de la pista podría estar mucho más seca, mientras que otras aún podrían estar mojadas. Los niveles de agarre pueden ser completamente diferentes o incluso pueden requerir diferentes compuestos de neumáticos. ¿Recuerdas la clasificación de Canadá de este año? Tan solo pregúntale a George Russell. Incluso adelantar es más difícil en condiciones húmedas, especialmente cuando la pista se está secando por momentos. Lo vimos en Singapur varias veces, incluso con múltiples campeones mundiales. A lo largo de una carrera, los pilotos siguen una línea muy similar en las curvas para determinar cuál es la más rápida. Esto crea una trazada óptima que se seca más rápido que otras partes de la pista, ya que los neumáticos de Fórmula 1 mojados disparan cortinas de agua al aire cada vez que giran, despejando así la superficie de la pista. Sin embargo, al adelantar, el piloto tiene que desviarse de esa trazada óptima hacia una línea de adelantamiento que es posible que no haya pisado en toda la carrera, de manera que no saben cómo serán las condiciones en esa trazada y lo más probable es que no tenga tanto agarre como en la trazada óptima. Esa falta de agarre y conocimiento por parte del piloto puede hacer que frene demasiado tarde, que las ruedas se bloqueen y se vaya recto, ya que no pueda reducir la velocidad lo suficientemente rápido. Para lograr un adelantamiento en esas condiciones, el piloto deberá tener una sensibilidad y capacidad de adaptación increíbles en el pedal del freno. Básicamente estás tratando de adelantar a un coche que tiene un 30% más de agarre que tú, algo muy difícil de hacer. Por eso Max hizo sus adelantamientos bloqueando al otro piloto, lo que significa que solo tenía que ser el primero en llegar al vértice y así podía compensar ese menor agarre. Entonces, ¿cómo se pilota exactamente en mojado para aprovechar al máximo el coche? Echamos un vistazo a cada fase de las curvas para diseccionar lo que están haciendo los mejores pilotos. Primero está la fase de frenada. La frenada es la maniobra más fuerte que puede aplicar un vehículo, por lo que se puede perder o recuperar mucho en esa zona. Y en condiciones húmedas es aún más importante. Debido a las condiciones de baja adherencia, no se puede poner tanta carga en los neumáticos delanteros antes de que se bloqueen, por lo que se debe frenar antes que con la pista seca. Y como ya hemos dicho, esto en mojado puede cambiar de una vuelta a otra. Lo que un piloto puede hacer para controlar esto es aplicar una técnica llamada frenada regresiva. Consiste en cambiar la cantidad de presión que se aplica al pedal de freno a lo largo de la frenada, de acuerdo con su percepción de las condiciones y la cantidad de bloqueo que perciba a través de la dirección. El piloto deberá frenar con fuerza en línea recta para reducir su velocidad tanto como sea posible, pero no soltará los frenos por completo una vez que comience a girar en la curva, sino que irá aliviando la presión de freno mientras se dirija al interior de la curva. Esto debe ser suave,
para no desequilibrar el coche durante esa fase de aproximación. Lo que se consigue en realidad con esto es usar los frenos no solo para detener el coche, sino también para mantener el peso de la parte delantera y tener así más dirección. Sin embargo, se debe haber soltado el freno al llegar al vértice para que las cuatro ruedas usen todo el agarre disponible para girar y no para desacelerar. Pero nada de eso importa si no estás en la trazada correcta. Esta sería la parte de correr en mojado en la que intencionadamente haces lo contrario de lo que harías en seco. Y he aquí el porqué. Durante un fin de semana de carreras, los coches van pasando sobre la trazada convencional, ¿sí? Dejando continuamente gomas sobre la pista, lo que creará más y más agarre, ya que goma sobre goma es una combinación muy adherente. Sin embargo, cuando llueve, esa goma que antes tenía un buen agarre se vuelve entonces muy resbaladiza. Por lo tanto, verás que los pilotos se alejan claramente de la trazada habitual buscando otras partes de la pista que les brinden más agarre. Por eso se ven coches frenando por el medio de la pista o tomando ángulos de salida cerrados para escapar de la goma y encontrar ese agarre alternativo. Singapur es un circuito urbano, por lo que no hay tanta goma como en una pista permanente, como por ejemplo Silverstone, donde sería aún más complicado un fin de semana de carreras en mojado. Max Verstappen hizo esto con gran resultado en la curva 3 durante el Gran Premio de Singapur y adelantó a varios coches usando esta técnica. Fue capaz de anticipar el gas, ya que pudo enderezar el coche antes y llegar a la fase final de la curva, consiguiendo esa ventaja. Lo que nos lleva hasta el momento de aplicar el gas. La parte final de la curva en mojado puede ser la más importante, especialmente para los adelantamientos. Con menos agarre disponible, es mucho más fácil que las ruedas patinen si el piloto es demasiado agresivo con el pedal del acelerador, lo que hará que el coche sobrevire y tenga que soltar el gas para corregirlo, perdiendo mucha velocidad y tiempo. Entonces, para evitarlo, deberán tener una aplicación más lenta del acelerador y ser muy agradables y suaves con él. Por eso, pilotos como Jenson Button fueron tan buenos en mojado. Su delicado estilo de conducción y los movimientos suaves con los pedales están hechos para este tipo de condiciones. Los pilotos sienten cuando las ruedas empiezan a patinar y lo registran mentalmente para adaptar su enfoque en la próxima curva. Realmente es un proceso de curva a curva. El piloto tiene que estar alerta en todo momento. En mojado se trata de consistencia y suavidad para mantener el coche bajo control durante las curvas y extraer así el mayor agarre posible en esas condiciones. Así que los pilotos tienen mucho que ver, sí, pero ¿qué causó tantos errores en Singapur? Vimos a muchos pilotos con varios títulos mundiales cometer errores considerables, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que la pista nunca llegó a secarse del todo. Normalmente los charcos suelen ir desapareciendo y la trazada se va volviendo más seca, tal como vimos en Singapur. Pero el siguiente paso es que la trazada seca se expanda a medida que más coches se aventuren fuera de esa línea. Y eso hace que sea más fácil adelantar, ya que se va secando más allá de la trazada. Y luego, a partir de ahí, la pista ya se va secando de manera uniforme. Pero en Singapur, los pilotos trataban de adelantar por la zona mojada, lo cual es muy difícil, así que no es de extrañar que cometiesen errores. ¿Te diste cuenta de que Aston montó el mismo ala de Hungría para Singapur? Si te interesa el tema, puedes ver este otro vídeo para saber más. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.